¿Qué tal, querido viajero, querida viajera? Bienvenido a Sueño por una Crónica, día 47. Ya vamos casi por 50 días, cosa que me cuesta creer. Y encima con un formato que está teniendo éxito. Hoy vamos a hablar de cómo manejar varios puntos de vistas. Nada, me ha pasado que he estado escribiendo El gobernador Marcial, mi actual libro, y para cuando me he dado cuenta, ya estaba dividiendo la trama en diversos puntos de vista, diversos personajes. Y ahora todo lo que es el tramo medio y final del libro va a estar dividido en varios puntos de vista. Esto es una de las cosas que más atrae a muchos escritores, además en la fantasía, desde que George Martin arrasó tanto con Canción de Hielo y Fuego, es algo incluso como más sensacional y es casi como de prestigio que tú seas un escritor de fantasía y lleves bien esto de las tramas. Por ejemplo, aparte de Martin, lo ha hecho mucho Brandon Sanderson en el Archivo de las Tormentas. Es exagerado hasta qué punto maneja a tantísimos personajes. Y luego solo hay que ver pues las series. También cómo imitan las series de fantasía, digo, cómo imitan el tema de Juego de Tronos, los Anillos de Poder. Ha intentado eso, como llevar muchas tramas paralelas, que todas se van relacionando pero que son distintas. Y es que es casi como que hoy en día es un privilegio el hecho de ser un escritor capaz de manejar varias tramas. Debe ser muy franco, no es el tema del que más piloto de todos los que te he compartido hasta ahora, pero te voy a compartir lo que he hecho hasta ahora y lo que por el momento me parece que está bien hecho, bien planteado, más que nada porque todo va pivotando en torno a lo mismo y ahí ya te estoy dando una pista de por dónde van los derroteros con el truco para llevar tantos, tantos, tantos personajes. Y básicamente pues poder hacer que tu libro sea apreciado, elogiado y aclamado por el hecho de precisamente conseguir que tantas tramas se relacionen. Lo primero que te diría si quieres manejar múltiples puntos de vista, procura que haya algo que los relacione a todos en mayor o menor medida. No hace falta que todos participen en la misma trama de primeras. Lo que hace falta es que se vayan relacionando uno con otro. En Canción de Hielo y Fuego, si te fijas, no es tanto que todos los personajes sean familiares entre sí, que muchos lo son. No es que los personajes luchen exactamente por lo mismo, muchos personajes son incluso antagónicos, pero el caso está en que lo que hace Cersei en Desembarco del Rey afecta a Tyrion. Lo que hace Tyrion afecta a Stannis y por consiguiente a Davos. Toda esa trama de la guerra puede afectar a lo que le están viviendo Arya y el perro mientras se desplazan por Poniente o Westeros, da igual cómo se tradujese en tu doblaje. Y por supuesto, quitando las tramas de los que eran los protagonistas, que eran Jon y Daenerys, todo se iba relacionando de alguna manera. La trama de Jaime también se veía afectada por lo que pasaba en general, la trama de Robb, etc. En Archivo de las Tormentas, incluso en el quinto libro, en el último, te plantean pues que todas las tramas de los personajes están relacionados con pues lo que tienen que hacer los buenos para evitar que los malos ganen. Punto. Diversas aristas, diversos frentes de una guerra global. Sencillo, fácil. Yo te diría que cuando tengas a varios personajes y los separes, sea sobre todo, como segundo punto, como segundo consejo a dar, para dar dinamismo a la narrativa. Es decir, a veces seguir el hilo de un único personaje puede volverse monótono si no sabes cómo llevarlo. Una ventaja muy grande que tiene tener varios personajes es que puedes dejar a un personaje en un punto de tensión muy interesante, un punto en el que no está del todo claro qué es lo que va a pasar, y justo ahí cortas el capítulo y saltas a otro personaje, el cual a su vez puede estar sumido en una trama que permita encontrar una forma de derrotar al villano. A lo mejor el personaje al que has dejado colgado no lo sabe, no sabe cómo vencer al malo, pero en esa otra trama que vas a presentar, en esa otra trama que se está desarrollando,
el personaje secundario o el otro protagonista va a encontrar la forma de derrotar al villano, vas a cortar, vas a seguir con el primer personaje y al final el otro personaje que habías dejado ahí abandonado un tiempo aparecerá con ese recurso que permita derrotar al villano. También es muy interesante que gestiones cuántos capítulos tiene cada uno de ellos. Es muy interesante, como te digo en este ejemplo, jugar con la última vez que le vimos. La última vez que le vimos. Vale. No he hablado mucho de estos libros, aunque pensé en ellos anoche y por eso los saco ya a colación. En los libros de Legado, que es una saga de fantasía que pegó muy fuerte hace algunos años, escrita por Christopher Paolini, que es verdad que a lo mejor no es la mejor saga literaria del mundo mundial, pero, en el tramo final recuerdo que había un personaje que era como una bruja buena que ayudaba a Eragon y a sus compañeros. En una parte como que se la daba por muerta o desaparecía y cuando regresaba era básica y sencillamente para salvar el trasero a los protagonistas. Pues ahí tienes un ejemplo muy sintetizado, muy simplificado, de qué es lo que tienes que hacer con el tema de los tiempos. Eso también una manera de que el lector se enganche incluso más a tu libro. Si ya se va a enganchar con una de las tramas, pues el hecho de que vayas dejando colgados a varios personajes, pues puede resultar casi como una sustancia adictiva. Voy a intentar no usar la palabra en YouTube, no voy a ser que me crujan. Pero el punto está en que es muy poderoso todo eso. Y además es casi como una ruleta, según vas leyendo los capítulos. Esto recuerdo que me pasaba cuando leía Canción de Hielo y Fuego, que era muy interesante. Es verdad que Martin te ponía el índice y te ponía el nombre del personaje, pero si tú no te mirabas el índice, era como una tómbola a ver quién era el siguiente protagonista que iba a, valga la redundancia, protagonizar el próximo capítulo. Y hacía el libro muy enganchante, muy imprevisible. Le daba muchísimo juego a la obra. Por eso te digo que es una manera de darle dinamismo. Número de personajes. Mira, si hablamos de número de personajes, aquí debo darte dos respuestas. Si eres novato y eres principiante, casi mejor que te centres en una única trama, dos si acaso. Repásate el vídeo de cuándo meter puntos de vista que ya está subido a este canal. Es uno de los primeros vídeos que hice y de los primeros que tuvo cierto éxito. Y ahí vas a poder complementar muy bien lo que te estoy contando con aquel vídeo. Tú cuando no te quede más remedio, cuando necesites o pienses que tienes que aportar otro punto de vista, lo aportas. Pero normalmente, muévete con un personaje si eres principiante. Si has escrito algún libro con un personaje y ya ha funcionado y te quieres lanzar a manejar varios personajes, ahí sí reduce la trama a dos, tres personajes, es un buen número. Suele ser el número que integra muchos grupos de protagonistas. Solo piensa en el mismísimo Harry Potter, o en El Señor de los Anillos, la trama de Frodo, o en otras tantas historias que siempre es como un trío de personajes. ¿Qué decir de los Tres Mosqueteros? Que bueno, ahí son cuatro. Y creo, no me he leído los Tres Mosqueteros de Alexander Dumas, pero creo que ahí van juntos la mayor parte del tiempo. Pero lo que te quiero decir es que unos tres personajes, unas tres tramas, está bien. Yo ahora mismo en El Gobernador Marcial tengo la trama de Guidon, el protagonista, y Cargalus Broth, que es el que la acompaña. La trama de la mujer de Guidon, que es Bari. La trama de Mirko, que es un león parlante, tal cual, que es importante para la trama, y ahí van tres. Y hay algún que otro capítulo dedicado a los villanos. Pues ahí lo tienes, tres, cuatro tramas y voy mm, que me maravillo y ahí ya me quedo, no me hace falta más. Procura que si tu trama, si tu historia tiene varios vertientes, varios aspectos, quizás haya un aspecto militar, quizás haya un aspecto político, quizás haya un aspecto religioso, pues procura que cada una de las tramas aborde ese asunto. No lo he leído tampoco, pero tengo entendido que es así. En Guerra Mundial Z, que es alejarme un poquito del ejemplo que te estoy dando, pero bueno, nos puede servir. Guerra Mundial Z, alejándonos de la película de Brad Pitt,
Trata de una serie de periodistas que van entrevistando a la gente a lo largo del mundo para documentar bien la plaga zombie. Pues yo te sugiero que hagas un poquito lo mismo. Si tu historia de fantasía está presentando un mundo con diversos conflictos, crea un personaje que sea político barra burócrata, un personaje que sea un soldado, un personaje que sea un gobernante y, ¿por qué no? Un personaje que es del pueblo llano y que vea todo desde la perspectiva del civil para que el lector tenga alguien con quien identificarse más fácilmente. Que no quiere decir que los personajes políticos, gobernantes, burócratas no sean empáticos. Quiero decir que es más fácil que el lector promedio se identifique rápido y sencillo con el personaje que lo ve todo desde el punto de vista del pueblo llano. Y como puedes ver, igual, son unas 4 tramas lo que te acabo de decir. Tú complícalo en tanto quieras ponerte el reto y en tanto de verdad, sientas que la trama amerita tener tanto personaje. Porque también te digo, llega un punto en Juego de Tronos, en Canción de Hielo y Fuego, tampoco es que Martin sea perfecto, que hay tanto personaje, que hay tramas que es que inevitablemente, como se han distanciado tanto de lo que más nos interesaba, llegan a ser aburridas. Esto pasa mucho en Festín de Cuervos, que es el cuarto libro, pasa mucho en Danza de Dragones. Bueno, Danza de Dragones lo subsanó un poquito al volver con los personajes principales, pero, por ejemplo, Festín de Cuervos fue el acabose de meter tanto personaje nuevo, que a menos que tuvieses mucho interés en la historia, aquel libro era muy difícil de tragar. Y de hecho es de los más criticados de la saga de Canción de Hielo y Fuego. Total, que tú, como puedes ver, lo mejor que puedes hacer es manejar 3, 4 tramas, una quinta si acaso, y si metes más, de verdad, que tu historia le haga falta. No sé, quieres marcar una especie de endgame en tu saga con mogollón de tramas, de personajes o un Infinity War, bueno, vale, de acuerdo. Si ten en cuenta que todos esos personajes van a necesitar un tiempo de desarrollo, de presentación, de planteamiento, de sus propios giros, de su propia conclusión. Así que te va a quedar un tocho grande. Si tienes muchos personajes, también te digo, más de 5, asume que tu libro va a ser para lectores culoduros, lectores que, vamos, no tienen problema en estar varias horas sentados. No es lo más popular hoy en día, no es lo más aconsejable si no eres conocido o si no tienes una trayectoria previa, pero oye, seguro que también encuentras un mercado y un tipo de lector que le encantan los tochos con mogollón de tramas. Yo, de hecho, pues como dice Brandon Sanderson, El Archivo de las Tormentas es la obra que leer cuando ya confías en él y cuando ya no te importa estar sumido en su mundo horas y horas y horas. Pero con todo esto lo que te quiero decir es que lo más sensato, lo más aconsejable, lo más prudente, querido viajero, querida viajera, es que tengas un abanico ajustado de personajes. Recapitulando, procura que cada personaje tenga su propio punto de vista y que aporte una arista diferente a la historia. Maneja bien los tiempos. Descubre cuándo dejar colgadas unas tramas para ir con otras. Y trabaja en torno a 3, 4 tramas, 5 como mucho. Si quieres más, pues nada, lánzate a la piscina, pero sé consciente de que tu libro va a ser para un público, para un tipo de lector mucho más selecto y mucho más admirador, mucho más consumidor de tostones y es un público muy diferente al que, de nuevo, no es imposible llegar, pero hoy en día pues es un reto. Y lo último que te diría, un bonus, por así decirlo, procura que todos los personajes tengan un carisma entre ellos a la altura. Porque como hay un personaje que sea extremadamente guay, extremadamente chulo, que sea muy interesante y el resto sean aburridos, cada vez que apliques el truco de dejar colgada la trama del personaje que mola, el lector va a decir, buf, no, este tío, el tío que no me mola otra vez, no, por favor. Y corres el riesgo de que a lo mejor hay algún loco que, consciente de que va a descubrir la trama más pronto que tarde, se salte los capítulos de cierto personaje y todas esas tramas que has hilado pues se queden en el tintero. Así que, oye, cuidado, procura que todos no mimes a uno más que a otro. Esto es como los hijos. O eso me dicen los padres que conozco. Por más que tú a lo mejor tengas para tus adentros un favorito, mímalos a todos, dales a todos su tiempo. Procura que todos los lectores tengan motivos para estar interesados en sus tramas.
procura que todos de alguna manera gusten al público, procura que todos aporten algo a la historia. Un comodín que puedes usar cuando un personaje te quede un poquito más flojo es que los capítulos de ese personaje un poquito más flojo aproveches para hacer revelaciones importantes de la historia. Tipo, pues hay un personaje que es bastante más aburrido, pero va a seguir de cerca una facción que está haciendo una conspiración que puede afectar al mundo entero. Esto lo hace Sanderson en el Archivo de las Tormentas con el personaje de Shallan, que es con diferencia el más petardo de los personajes de Archivo de las Tormentas, y de hecho la prueba está en que te la junta con los Sangre Espectral y todo esto, que bueno, si no has leído el Cosmier no sabrás a qué me refiero, si lo has leído pues ya sabrás a qué me refiero. Y claro, los capítulos de Shallan muchas veces eran interesantes única y exclusivamente por ese motivo, porque era la tipa que se relacionaba con pues, tramas relacionadas con otros libros del Cosmier. Mira, volviendo a mi propio ejemplo, el gobernador Marcial. Gideon, que es el prota, que es un político que a pesar de todo suele hacer muchas misiones de campo, está haciendo una investigación con Cargalus Broth, que es como un policía mágico. Y tienes ahí como la trama más de acción, o vas a tener la trama como más de acción. Su esposa va a intentar evitar el conflicto al que se enfrenta la ciudad de Saria mediante el diálogo. Ahí vas a tener una trama política. Y Mirko, el león parlante del que he hablado antes, va a tener la trama más difusa y apartada porque va a abordar los aspectos más filosóficos del libro, porque sí tiene su pequeña dosis de filosofía. Pero todo a su vez, todas estas tramas trabajan en solucionar la trama principal, que es evitar que haya un levantamiento armado en la ciudad. Hay por ahí una cuarta trama que había olvidado mencionar, que era la del comisario de estos policías mágicos, pero a este lo voy a tener más que nada por necesidad de decir, pues mira, ha habido un despliegue hostil en no sé qué parte de la ciudad. Pues mira, va a haber soldados en no sé qué zona. Es de todos los puntos de vista que he introducido el más funcional. Los demás son porque necesito que la historia tenga esas tres vertientes. Acción, para que el libro sea un poquito más emocionante. Política, para que haya momentos también de pausa y de reflexión y de otro tipo de tensión. Y el aspecto filosófico que está ahí en el libro también. Ya otros capítulos que puedo haber son, ya os digo, para villanos, para saber dónde están, para meter una tensión extra y ya está. A lo sumo, 5 tramas, no más. Y como te digo, 2 de ellas son más funcionales, utilitarias y no tanto cosas que la historia me pida sí o sí. Con todo esto, querido viajero, aunque parezca poco, tienes mucho con lo que trabajar. Aplícalo, compártame tu experiencia en comentarios, seré todo oídos. Y por supuesto, si el vídeo te ha gustado, pues puedes darle me gusta, comentar, compartir con todo el que conozcas que quiera escribir su propio libro de fantasía y por supuesto te puedes suscribir, que para mi sorpresa el canal está creciendo de maravilla. Muchísimas gracias. Recomendaciones finales. Si te gusta esto de la escritura, sobre todo la de fantasía, el canal Pelis con Amigos es para ti. Ahí estoy todos los días, como en este canal, subiendo un vídeo de noticias de cine y hay días que hasta subo un vídeo de noticias y una reseña. Es decir, que ya sea en este canal o en el otro, siempre vas a tener contenido de parte de tu amigo Sergos de Remas. En Instagram, Sergos de Remas, aviso cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si consideras que este o cualquiera de los proyectos que estoy llevando a cabo, ahora mismo estoy con una ilustración que al estar grabando con el portátil me resulta más difícil mostrártela, pero vamos, que si me sigues en Instagram ya verás en qué estoy trabajando. Y si no, puedes ver video lecciones anteriores en las que estoy dentro de casa para ver qué es lo que estoy dibujando. Y a lo que iba, si cualquiera de los proyectos que estoy llevando a cabo crees que merece la pena, puedes convertirte en mi mecenas de Patreon. A los mecenas de este canal seguramente les deje leer antes que nadie los borradores. Y si veo que hay interés, incluso ya me he barajado la posibilidad, pero esto ya depende mucho del público, de hacer quizás sesiones particulares de asesoría de escritura o algo por el estilo. Pero para eso tengo que, primero, yo acabar un poquito más los libros del reto este anual que tengo, porque los vídeos de este canal tienen el objetivo de documentar cómo avanzo con el reto de retomar borradores que tenía abandonados desde 2020, escribí el borrador del mundo. Sí que es verdad que mi aval es que los capítulos que yo he subido de mi primer libro, Guía de Mundo, que por cierto también los puedes leer en Patreon, gratis, están gustando bastante, salvo alguna que otra persona que yo creo que no lo ha pillado. Todo el mundo lo valora positivamente. Si tú quieres tener ese aval y quieres comprobar ese aval, pues nada, léelo que está en la descripción del vídeo.
Y nada más que añadir, querido viajero. Nada, espero que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.